Los procesos de baja médica son complejos y a veces para el trabajador es complicado distinguir entre lo que puede hacer y lo que no puede hacer durante una baja médica y cuáles son sus obligaciones durante la misma. Sobre eso mismo vamos a hablar en el episodio de hoy. Buenos días, estimados seguidores, bienvenidos a un nuevo episodio de LaboraCast, hoy de nuevo con Sergio García, abogado laboralista y graduado social. Buenos días, Sergio. Hola, buenos días a todos. Encantado de estar aquí otra vez. Claro que sí, hoy vamos a hablar sobre un asunto que preocupa a mucha gente porque durante un proceso de baja médica siempre un trabajador corre el riesgo de realizar algo que sea incompatible con esa baja médica y de que eso le pueda provocar un incendio con la empresa, con la mutua o con el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Sin duda, sin duda. Aquí casi que distinguiría el que es consciente de que está realizando una actividad incompatible. Por ejemplo, una persona que esté de baja en un restaurante y esté trabajando en la cafetería de un amigo, del que no es consciente de que a lo mejor lo que está haciendo le puede acarrear un problema porque es incompatible con su situación de baja médica, que haga algún tipo de actividad ayudando a alguien y entonces también pues le genera un problema. Por lo tanto, yo creo que hoy lo que vamos a hacer es distinguir dónde están los límites, aunque a veces es difícil, para saber si, estando de baja médica, puedes realizar otro tipo de actividades o no puedes realizarlas. En principio es bastante extraño que una baja médica suponga una obligación de confinamiento para el trabajador. Sí que es posible que algunas enfermedades lo requieran, pero habitualmente durante una baja médica el trabajador puede realizar actividades cotidianas como ir a comprar al supermercado, si tiene que ir al banco a hacer una gestión y cuestiones de este tipo. Pero todo depende de la patología, de la enfermedad, de la lesión o de la dolencia que haya causado esa baja médica y de las limitaciones que le provoque al trabajador. Porque claro, uno, por ejemplo, con un problema de menisco, por citar algo, pues no se puede ir a hacer senderismo en la montaña. Pero a lo mejor, con una ansiedad, sí que puede ir a hacer ese senderismo en la montaña estando de baja médica, sin que suponga ningún problema. Entonces hay que diferenciar la enfermedad o la dolencia que se está padeciendo con las limitaciones que comporta esa dolencia y de ahí pues se puede concluir si algo se puede o no se puede hacer. Exacto. De hecho, como siempre decimos, tenemos que hablar de enfermos, no de enfermedades. Es decir, aquí vamos a estar siempre... Cada ejemplo que demos son casos concretos. No quiere decir que una persona pueda extrapolarlo a su situación. Por lo tanto, hay que analizar cada persona, las dolencias que tiene, los motivos de la baja, su trabajo y con eso se puede valorar si puede hacer unas actividades o no puede hacer unas actividades. Lo importante es partir de una premisa. Lo que está prohibido, en términos generales, es aquello que obstaculice la recuperación del trabajador, como el ejemplo que he puesto anteriormente. Si un trabajador tiene una gonalgia en el menisco, pues lógicamente ir a hacer senderismo a la montaña le va a perjudicar su recuperación. Por lo tanto, es una actividad incompatible que puede ser sancionada por la empresa. Y también está, lógicamente, prohibido realizar otro tipo de actividades que puedan evidenciar que el trabajador está fingiendo esa dolencia, esa lesión, enfermedad o lo que sea. Esos son los límites y a partir de ahí, como muy bien dices, hay que analizar el caso concreto para ver si se incurre en una infracción de esos límites o no. Exacto, porque normalmente el problema que nos encontramos aquí, yo pienso, hay dos consecuencias, ¿no? Después de que un trabajador sea pillado, entre comillas, por estas circunstancias que esté realizando una actividad que a priori se pueda considerar incompatible, tenemos dos efectos. Uno directo sobre su relación laboral, que puede ser una causa de despido, porque es una transgresión de la buena fe contractual,
Y por lo tanto, la empresa, si tiene a un trabajador de baja y este trabajador de baja luego se dedica a trabajar en la competencia, en un ejemplo muy claro, o se dedica a hacer actividades que son incompatibles con su baja médica, la empresa puede despedirle. Está perjudicada. Exacto. Entonces, y ahí tenemos muchísimas sentencias, hay mucha casuística de un trabajador que tiene la muñeca rota y está tocando la guitarra. Otro trabajador, hubo una sentencia muy conocida de un trabajador que estaba en depresión y que estaba en un ambiente festivo, con alcohol y bebiendo de fiesta. Y lo cuelgan en Facebook. Además lo cuelgan en Facebook. Otra sentencia donde una persona con lumbalgia pues se pasa el día cargando botellas de butano. Vale, pues entonces, claro, todo eso, bien por un lado, estás yendo contra la recuperación médica y por otro lado, probablemente lo que estás es fingiendo porque estás realizando actividades que podrías estar trabajando. Entonces eso tiene una causa directa sobre la empresa y además con razón porque la empresa en este caso no tiene por qué soportar los gastos de una persona que esté fingiendo una baja médica. El trabajador tiene derecho, cuando sus dolencias le impiden trabajar, solicitar esa baja médica, pero también tiene la obligación de seguir el tratamiento médico y recuperarse cuanto antes para poderse reincorporar cuanto antes a su puesto de trabajo. Correcto. Porque durante el proceso de baja, la empresa, lógicamente, pues paga los primeros 15 días de baja médica, después tiene que continuar pagando las cotizaciones a la seguridad social del trabajador, queda una vacante en la empresa que muchas veces pues hay que cubrir o bien reorganizando el trabajo con el resto de la plantilla o bien contratando a un trabajador sustituto durante el tiempo de la baja médica. Entonces, claro, la empresa tiene la obligación de respetar la baja médica del trabajador, pero a su vez el trabajador tiene la obligación de reincorporarse cuanto antes para que la empresa pueda dejar de padecer, entre comillas, esos perjuicios. Claro. Ahí, de hecho, las sentencias, la jurisprudencia ha denominado como un triple efecto por los cuales considera que el despido disciplinario puede ser procedente y, por lo tanto, para el trabajador no hay ninguna indemnización. Y es que cuando se dé la circunstancia de que existe una demora en la recuperación, es decir, la actividad que yo estoy haciendo me perjudica para recuperarme, porque como tú bien dices, Nacho, el trabajador tiene la obligación de poner los medios e intentar recuperarse. Uno es, como hemos dicho, la demora. Otro es que genera un perjuicio para la empresa porque está incurriendo en un coste económico mientras esta persona, en teoría, estaba de baja. Y otro es un perjuicio incluso para los compañeros también, porque la empresa se tiene que reorganizar. Entonces ahí es donde todos estos elementos se conjugan en una transgresión de la buena fe contractual, que como sabemos es un elemento consustancial al contrato de trabajo, es decir, que siempre tiene que haber buena fe por parte del trabajador, por parte de la empresa, y cuando alguien está intentando engañar a otro o está cometiendo un fraude, pues es cuando se activa ese régimen disciplinario de las empresas. Y yo te decía que tenía dos causas, o dos efectos, mejor dicho. Un efecto era respecto de la relación laboral, que vemos ahí, además lo vemos de forma asidua este tipo de despidos, y otro efecto es respecto de la propia prestación de baja médica. Porque, claro, la seguridad social puede directamente extinguir, si es el caso de un despido que hay una transgresión de la buena fe contractual, o podría, a lo mejor en un caso intermedio, si considera que no está cumpliendo con el deber de recuperación, pues a lo mejor suspender durante 3 meses o luego extinguir. Pero bueno, habitualmente siempre se ven los casos extremos, porque esas situaciones, estas situaciones al final también hay un elemento importante que es el probatorio, ¿verdad? Claro. Y ahí y una cosa tú también que tienes mucha experiencia en esto de es. cómo a partir de esa carta de despido o a partir de esos hechos, cómo se demuestra. Claro, normalmente la empresa... Es complejo Claro. porque la empresa tiene que demostrar muy bien por qué despide al trabajador. En caso contrario, puede incurrir en una causa de nulidad del despido con obligación de reincorporar al trabajador, de pagarle todos los salarios desde el despido hasta la reincorporación. Entonces hay que demostrar bien por qué ese trabajador
es despedido. Normalmente esto suele hacerse a través de un detective privado que pueda acreditar las actividades incompatibles que está realizando el trabajador, bien sean actividades que perjudican a su recuperación o bien que esté trabajando en otra empresa. A veces es muy común, ¿no? Solicito la baja médica, pero me voy por ejemplo, nosotros que vivimos en un medio rural, me voy al campo y recojo la aceituna o labro los campos, etcétera, etcétera. Sí. Es un trabajo por cuenta propia que es incompatible con la baja médica. O también pues hay muchos casos de solicito la baja, pero me voy al taller de mi amigo a realizar unos jornales, ¿no? Realizo unas jornadas de trabajo y me paga X a la jornada, lógicamente sin alta en la seguridad social ni nada parecido. Pues bueno, para eso están los detectives, que son los únicos facultados para hacer seguimientos de personas en el ámbito privado. Y si el detective consigue acreditar que ese trabajador o está trabajando por cuenta propia o por cuenta ajena, o bien está realizando actividades que son incompatibles con la patología que padece y por ello se evidencia que está fingiendo la dolencia que motiva su baja médica, o bien que está obstaculizando su recuperación, pues entonces es ya cuando la empresa despide al trabajador. Pero claro, la empresa lo que no puede es, me ha dicho Pepito que ha visto al trabajador haciendo esto. Claro, eso además es muy habitual, porque normalmente siempre es a través de que uno me ha dicho que ha visto que ha visto. Entonces, si despides a un trabajador estando de baja médica porque te lo ha dicho Pepito, pues probablemente el despido sea declarado improcedente o nulo. A ver, normalmente yo, por mi experiencia, las empresas cuando despiden en estas circunstancias es porque tienen pruebas. No suele ser el caso que es solo de oídas o porque le han dicho. Normalmente tienen pruebas, con lo cual yo creo que ahí el trabajador también tiene que hacer una autocrítica de ver esa carta de despido si se corresponde con la realidad o no se corresponde con la realidad, porque es lo que volvíamos antes. Es que es la base del contrato de trabajo, es la buena fe contractual. Estamos aquí, vamos todas a buenas, ni yo te voy a engañar ni tú me tienes que engañar a mí. Entonces, cuando eso se rompe, pues claro, genera, por ejemplo, esa causa de despido. Y bueno, y ahí también, no sé si tú has llevado específicamente juicios con detectives en estos casos y qué experiencia. Pues he llevado juicios y mira, recientemente tuve uno en Barcelona, tuve que desplazarme a Barcelona, de un trabajador con mucha antigüedad. Yo defendía al trabajador y ese trabajador había sido despedido porque un día de octubre del año 2022, un detective le hizo un seguimiento y lo vio trabajando en la tienda de su mujer, de su cónyuge, y debido a ello la empresa llegó a la conclusión de que el trabajador estaba realizando un trabajo por cuenta propia, incompatible por la baja, y efectuó un despido disciplinario. Yo lo impugné y resultó una sentencia favorable porque la jueza apreció en primer lugar que el día que el detective realizó el seguimiento, pues casualmente era la fiesta grande de la India, era un trabajador de nacionalidad india, era como la Navidad en la India, Diwali o Diwali o algo así se llama, no me acuerdo ahora exactamente. Y su esposa, que era la titular del negocio, en ese momento en el que el detective acudió a la tienda para comprobar si el trabajador estaba dentro, etcétera, etcétera, pues ella estaba en la iglesia haciendo la festividad esta. Entonces yo alegué que la empresa únicamente podía acreditar el trabajo durante un día muy puntual, con la circunstancia de que era la festividad grande del país de origen del trabajador y de su esposa, y que aparte era la tienda de su esposa, no era la tienda de un tercero, y que por lo tanto se podían considerar trabajos domésticos que están excluidos de la relación laboral y del trabajo autónomo, tanto por el Estatuto de los Trabajadores como por el Estatuto del Trabajo Autónomo, de acuerdo con la jurisprudencia aplicable. Es decir, si yo voy a ayudar a mi hermano puntualmente a su bar, no estoy trabajando para él. Le estoy ayudando puntualmente. Y sobre todo también las funciones, me imagino, que su puesto de trabajo no sería tan liviano como que estaba allí atendiendo, o tenía
Claro, no, su puesto de trabajo era de camarero en un restaurante, Claro. pero la baja médica era una baja por ansiedad porque estaba arrastrando un conflicto laboral desde hacía mucho tiempo. Entonces eso pues le generó una ansiedad, cogió una baja médica, unos meses, no se alargó mucho, pero durante esa baja médica pues a la empresa se le ocurrió mandar a un detective, seguramente ya habían mandado a alguien, ¿no? Claro. a comprobar si el trabajador se paseaba por ahí o no se paseaba por ahí, y dijeron, bueno, pues ponemos un detective y que nos haga un informe. Pero claro, a veces el informe de un solo día, una vigilancia muy puntual, dadas esas circunstancias y dado que es la tienda de su mujer, pues el juez apreció que eso eran ayudas familiares excluidas del ámbito de la relación laboral. Eso no era un trabajo, para que nos entienda la gente, y por lo tanto pues se declaró el despido improcedente y le tuvieron que pagar la indemnización, efectivamente. Yo fíjate, yo lo he llevado al revés, yo justamente lo he llevado siendo empresa y también en una situación de detective, y en este caso sí que eran funciones de mecánico, y a través de la prueba del detective se comprobó que esta persona realizaba reparaciones a amigos pues en la calle o en el local de algún amigo, y en varias ocasiones. Claro. Entonces, pero cobraba por ello. Claro, pero es que ahí realmente tampoco las sentencias lo que dicen es que no tiene por qué necesariamente ser retribuido, sino simplemente con que tú estés haciendo una actividad que te esté perjudicando, porque a lo mejor probablemente en tu caso no es que esté con la mujer en un momento puntual ayudando, no está perjudicando para nada en su recuperación, al para revés. nada. Pero Ahí una la cuestión persona era si era un trabajo o no era un trabajo, era la cuestión de mi caso. Pero Claro. claro, lo tuyo era si perjudicaba o no la recuperación. Yo ya no me fijo tanto en si es remunerado o no, porque incluso las sentencias dicen que a título gratuito se considera que puede dar esa triple vertiente que hablábamos antes, que es que demore la baja médica, le genere perjuicio a la empresa y genere incluso perjuicio a los compañeros. Entonces, en este caso, sí que se podía comprobar que las labores que estaba haciendo eran exactamente las mismas que tenía que hacer en la empresa. Claro. Con lo cual, pues se evidenciaba, porque la lesión la baja médica era tipo físico, era una lumbalgia, y con lo cual estaba bien conectado todo eso, sí. ¿no? Y bueno, claro, eso es un despido manual. De hecho, una anécdota es que el primer juicio que hice yo como abogado fue un caso de este tipo. Lo hice contra Josefina, popular compañera de aquí de Castellón, y lógicamente pues me atropelló, después he hecho marcha atrás y me volvió a atropellar otra vez. Y bueno, en fin, durante el juicio me salieron varias tonalidades de rojo. Ya, hombre, si era el primer juicio, sí, pues era el primero de mi vida, no había hecho... Ese no se olvida, Ese no se olvida. Encima te tocó con una gran profesional de mucha solera y claro. Pues fue un caso como el que tú comentas, una incompatibilidad entre las actividades que realizaba el trabajador, que en su caso pues eran cuidar de... Él vivía pues en el campo, ¿no? En una masía, y tenía pues huertos, tenía animales, etcétera, etcétera. Pues le pusieron un detective y el hombre pues estaba cargando sacos y estaba haciendo cosas que eran incompatibles con su ciática. Entonces pues claro, el despido procedente, y no tuve nada que hacer. Yo intentaba atacar al detective, oiga, pero usted cómo entra en ese terreno, que eso es propiedad privada, claro. Nada, no funciona. Bueno, es que hay casos ya que son evidentes, porque yo creo que se da donde el juez ya ve que el trabajador o la trabajadora pues se ha pasado directamente, ¿no? Tiene bastante cara, y entonces pues bueno, es complicado. Yo creo que ahí un poco el consejo para la gente que nos escuche, sobre todo, es que si está de baja médica, lo que tiene que centrarse es en recuperarse, porque hay una nómina que la está pagando la empresa. Una cotización. Una cotización. La nómina tiene la prestación que va con la Seguridad Social, pero bueno, al final también puede tener un complemento de la IT que tiene un coste. Cierto. Y por lo tanto tiene que centrarse en eso, y tiene que tener la mayor cautela en aquellas cuestiones que puedan parecer incompatibles con su trabajo habitual estando de baja, ¿no? Pues que no vaya a hacer los mismos trabajos. Y si tiene cualquier duda, pues siempre nos puede localizar o puede enviar un
una consulta en el buzón y preguntarnos. O si se ha visto afectado por un despido, porque bueno, pues hay que ver la carta, hay que ver los hechos, hay que ver todo cómo ha ocurrido. Exactamente. www.laboracas.es. Esa es la dirección para consultar con nosotros. Ahí tienen un formulario de consultas, nombre, ciudad, teléfono y email, y nosotros nos ponemos en contacto, le damos una cita por videollamada, analizamos el caso y en caso de ser necesario, pues presentamos reclamaciones, demandas o lo que proceda. Llegamos hasta el final, hasta donde haga falta. Y sin importar dónde vivan. Eso da lo mismo. Nos hemos flexibilizado y hemos eliminado distancias. Sí. Y otra cuestión que quería comentar en este vídeo es otra obligación muy importante del trabajador de comparecer a todas las citaciones médicas, porque eso también puede provocar la extinción de la prestación por incapacidad temporal. Es importante que el trabajador conozca que incluso estando de baja por contingencia común, que en principio no es competencia de la mutua, sino de la sanidad pública, la mutua tiene la facultad de citar al trabajador, realizarle reconocimientos, incluso puede realizar pruebas diagnósticas para valorar si debe seguir o no debe seguir de baja, porque al final la mutua es quien financieramente soporta el coste de la prestación. Puede realizarle un control. De hecho, lo realiza normalmente. Sí, el otro día estuvo aquí un médico de la mutua, Vicente Badía, y nos explicó todo el proceso. Entonces ellos hacen esas revisiones y en caso de considerar que el trabajador ya ha recuperado su capacidad laboral, emiten una propuesta de alta al Instituto Nacional de la Seguridad Social. Una propuesta pormenorizada explicando, bueno, hemos revisado al trabajador, hemos hecho estas pruebas, incluso hay veces que siendo contingencia común puede ser la mutua quien se encargue de operar al trabajador y intervenirlo quirúrgicamente y de realizar la rehabilitación para que las cosas vayan más rápido. Y bueno, pues envían ese informe al Instituto Nacional de la Seguridad Social y el instituto valora si emite o no emite ese alta médica. Entonces, es obligatorio para el trabajador comparecer a todas las citaciones de la mutua. La no comparecencia supone, en primer término, que te suspendan la prestación y que te envíen una notificación para que en 10 días expliques por qué motivo no has comparecido a esa, si hay algún motivo justificado o no para tu incomparecencia a esa citación. Y en caso de que no tengas ningún motivo justificado, pueden llegar a extinguirte la prestación por la baja médica y se acabó, dejan de pagarte. Entonces es muy importante comparecer a esas citaciones de la mutua. Es súper importante y además yo te diría que la mayoría de veces yo veo que lo que ocurre es que no han ido por confusiones en la comunicación. Entonces, que se fijen mucho, primero... Hay que ir con mucho cuidado en qué casillas se marcan. Que se fijen mucho cuando la mutua les hace rellenar la documentación para comunicarse con ellos, donde están diciendo, pues yo quiero que me llamen por teléfono, yo quiero que me envíen SMS, yo quiero que me envíen correo electrónico, porque luego esa va a ser la fórmula que va a utilizar la mutua para localizarlos. Y a mí me ha ocurrido, es que probablemente la gente no deja de ir porque no quiere a la cita, sino que se ha confundido de día o no ha recibido se pensaba que era por SMS y le habían llamado, o sea, suelen ser confusiones. Entonces, que lo deje claro, en cuanto tenga conocimiento que lo comunique a la mutua también si se ha confundido, porque a lo mejor si no han movido todo el proceso de sanción lo pueden parar y entonces le dan otra cita o bueno. Puede haber cierta flexibilidad de la mutua, dependiendo de la mutua también. Claro. Hay mutuas que son más inflexibles. Depende, ¿no? Exacto, depende de la mutua, pero desde luego que esa persona trabajadora que sepa que ese documento que está firmando luego va a tener mucha importancia a la hora de comunicarse con la mutua. Sí, porque te envían una notificación por SMS y como ya has marcado la casilla de SMS es completamente vinculante. Claro. Hay que ir con cuidado con eso. Pues bueno, dicho esto, Sergio, ¿quieres añadir algo más al vídeo? Yo por mi parte, no. Yo creo que lo hemos hablado todo. Bueno, todo todo lo que podemos decir en pero hemos dicho muchas 15 cosas. minutos. Exacto. Sí. Así que yo creo que, en cualquier caso,
repito lo de antes, que cada caso es un mundo aquí. Entonces, tenemos que analizarlo persona a persona, trabajo a trabajo, lesión a lesión. Claro, lo que sirve para uno Exacto, no sirve para el otro. porque uno puede decir, no, pues yo gané un juicio y estaba en el bar y demostré que no era tal. Y a lo mejor el otro pues lo ha perdido. Las comparaciones son odiosas, ¿eh? Exacto. Cuando viene un cliente y, pues mi compañero sacó tanto a la empresa. Yo con eso ya me quedo satisfecho, porque muchas veces simplemente el compararse es la forma en que la gente se asesora. Por comparación, pues bueno, pues yo pienso que me corresponde también. Y creo que hay que superar esa barrera para analizarlo bien. Hay que ir a un profesional y hay que analizarlo, claro, y ver las opciones. Porque a lo mejor hay dos detalles distintos y esos dos detalles que te pueden pasar desapercibidos son los que marcan la diferencia entre tu compañero y tú. Claro, eso es. Bueno, Sergio, pues nada, nos despedimos de la gente, agradecemos que nos visualicen y vean este tipo de contenido. Les animamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.